Mediodía, hora central europea, en una jornada en la que sabemos que ahora sí no ha sido operación de un día. STC Saudi Telecom, junto también a Morgan Stanley, el banco estadounidense, el guardián de los derivados de su inversión en Telefónica, hasta que tenga el visto bueno del gobierno, trabajaban en secreto en la operación desde la pasada primavera. La operación pilló por sorpresa, sí, a grandes accionistas, a los referentes en Telefónica, a españoles como CaixaBank o como BBVA. Provocó multitud de reacciones, tanto de los partidos políticos como de los miembros del gobierno en funciones, todos ellos diciendo que se querría salvar la potestad estratégica de Telefónica por tener también contactos y contratos con el Ministerio de Defensa, pero lo cierto es que todo esto se llevaba cocinando durante meses. Morgan Stanley, el banco asesor de la saudita en la transacción, ha estado trabajando con máxima discreción en montar toda la estructura de la operación desde los pasados meses de abril y de mayo aproximadamente, para que la compraventa de acciones y de derivados por el 9,9% del capital del grupo de Álvarez Pallete saliera hacia adelante. Aunque el martes Telefónica calificaba la irrupción de Saudi Telecom como amistosa, la realidad es que el grupo árabe solo comunicó su movimiento a la operadora pocas horas antes de hacerlo público, ya tras el cierre de mercado, a pesar de que el consejero delegado de la árabe, Olayan Al-Badatait, mantiene una fluida relación con el español, con el que coincide en el consejo de la GSMA, la patronal mundial de las telecos, que preside precisamente Pallete. Día en el que hemos conocido y analizado aquí en Negocios Televisión cómo la economía de la zona euro registra una expansión decimal en el segundo trimestre del 23, una décima arriba respecto a los 3 meses anteriores, idéntica cifra a la del primer tramo del año, y que dan cuenta de poco a poco cómo se va ralentizando y poniendo en el enfriador a la economía del viejo continente. De su lado, en el conjunto de la Unión Europea, el PIB se estanca entre abril y junio después del crecimiento del 0,2 del primer trimestre. En comparación con el año pasado, crecemos medio punto porcentual y la Unión Europea un 0,4. Entre los países cuyos datos ya están disponibles, el mayor ritmo en el avance trimestral le corresponden a las economías del este, Lituania, por ejemplo, Eslovenia y Grecia, aunque los países con peor desempeño han sido otros como Suecia, Polonia o Austria. Mientras tanto, las exportaciones e importaciones de China siguen cayendo en agosto, aunque menos de lo esperado por el consenso de mercado. Las exportaciones, lo que el gigante asiático nos manda al resto del mundo, bajan un 8,8 en el mes, frente a la caída esperada del 9,5 y el descenso de más de 14 puntos registrado en julio. Por su parte, las importaciones, lo que ellos nos compran a nosotros, ceden un 7,3 por debajo del recorte previsto del 9,4 y sobre todo de la caída superior a los 12 puntos porcentuales de julio. Tras estos datos, la balanza comercial es positiva, 68.300 millones de dólares, cifra que se ha situado por debajo de los 73.900 millones esperados y los 80.600 millones de julio. Desde la flexibilización de las restricciones a los viajes al extranjero hasta modestos recortes en las tasas de interés, poniendo el foco en los hipotecarios, los PMIs, los índices de gestoras de compras recientes, han demostrado que poco a poco hay un éxito limitado en las políticas económicas de China. Esto precisamente cuando el gobierno de Xi Jinping planea ya ampliar la prohibición del uso de iPhones, de los teléfonos inteligentes de los de Apple, en departamentos sensibles a agencias respaldadas por el gobierno o a empresas en los que tenga una participación significativa el ejecutivo chino. Una señal de los crecientes desafíos para los de Cupertino, a las puertas de presentar su nuevo dispositivo telefónico en las próximas semanas en su mayor mercado extranjero y base de producción global, a pesar de la diversificación que está montando alrededor de otros satelitales en Asia, más allá del gigante asiático. Varias agencias han comenzado de hecho a ordenar al personal que no lleve sus teléfonos de Apple al trabajo, y ahora Pekín tiene la intención también de ir a por todas las empresas estatales y las organizaciones controladas directamente por el gobierno. Subyace una idea de que pueden estar espiando desde Estados Unidos con la connivencia de los de la manzana mordida. De salir adelante, sería un bloqueo sin precedentes tras años de esfuerzo para erradicar el uso de tecnología extranjera en ambientes sensibles, coincidiendo también con parte del esfuerzo chino para reducir su dependencia del software y de los circuitos estadounidenses. Amenaza todo con erosionar la posición de Apple en un mercado que genera a día de hoy una quinta parte de sus ingresos y desde donde fabrica la mayoría de los iPhones del mundo, a través de fábricas en expansión que emplean a millones de chinos.
Mientras tanto, lo que forja el gobierno de Xi Jinping son nuevos vínculos económicos y lo hace con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Está en el foco de atención y sobre todo tras la espantada ausencia del presidente Joe Biden en la reunión de líderes del bloque en Yakarta esta misma semana, que pone de relieve parte del fracaso de Washington a la hora de desafiar el dominio de su rival en la región. A pesar de la tensión sobre el nuevo mapa territorial de China, los líderes del gigante asiático, también de la ASEAN, de esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, han firmado varios documentos, entre ellos algunos nuevos a los que no se habían puesto nombre hasta la fecha, para hacer, por ejemplo, que la agricultura sea un nuevo motor de crecimiento y garantizar en parte la seguridad alimentaria de la región más allá de otros territorios. El presidente de Estados Unidos va a viajar a Asia. Joe Biden va a tener reuniones diplomáticas, pero las va a tener en el marco de G20 con India y con Vietnam. Se va a saltar el viaje a dos cumbres importantes, irritando en parte, y según están admitiendo varios representantes del Departamento de Estado, a diplomáticos del sudeste asiático y potencialmente socavando la actual lucha de poder entre Washington y Pekín contra la región. Si desde el punto de vista de los estadounidenses la decisión tiene más que ver con una programación, una agenda, que con cualquier otra cosa, la ausencia de Biden se considera para el sudeste asiático un flagrante desaire diplomático para los funcionarios indonesios y algunos otros países del sudeste asiático. Desaire percibido que podría retrasar, aunque no descarrilar, una campaña diplomática concertada de Estados Unidos que lleva años de duración para conseguir más influencia y sobre todo influencia en la región con la que contrarrestar a China. Atención también a esto de Bloomberg en portada. Funcionarios de la Unión Europea se van a comenzar a reunir con los Estados miembros. Lo van a hacer esta misma semana, pero la que viene también pondrán en marcha nuevas citas para delinear el plan del bloque sobre cómo imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias sobre las generadas por más de 200.000 millones de euros de activos congelados del Banco Central de Rusia para ayudar a la reconstrucción de Ucrania. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo, lo que va a proponer, según el documento al que ha tenido acceso la agencia norteamericana, es cómo transferir legalmente los ingresos generados por los activos al presupuesto del bloque, según este borrador. El Ejecutivo bruselense se va a reunir en concreto con funcionarios españoles, belgas, italianos, franceses y alemanes esta misma mañana y luego lo hará la semana que viene con el resto de Estados miembros. Según el documento, un grupo de trabajo de la Comisión ya respalda la implementación de las tres propuestas principales del documento, paso a paso, en lugar de todas a la vez y en bloque por los problemas legales que pudieran suscitar. Medidas que incluyen, entre otras, aclarar el alcance de los deberes de las obligaciones financieras involucradas, imponer requisitos, por ejemplo, a los depositarios centrales de valores para separar saldos de efectivo de los activos rusos y transferir los ingresos al presupuesto comunitario como los asignados externos. Se espera que los activos del Banco Central ruso, inmovilizados en la Unión, generen unos 3.000 millones de euros en beneficios inesperados. Más de la mitad están en efectivo y en depósitos, mientras que una cantidad sustancial del resto está también en valores de mercado que se podrán transformar en efectivo a medida que vayan venciendo en los próximos 2 o 3 años. Bruselas de esta manera mueve ficha a pesar de los problemas sobre la mesa que ha dejado en las últimas semanas, por ejemplo, el Banco Central Europeo, por los contratiempos que pudiera suscitar desde el punto de vista legal y sobre todo reclamaciones futuras de efectivo que puedan hacer los oligarcas o el gobierno ruso a los europeos. Carrera, en todo caso, la que se gesta dentro de las instituciones comunitarias por la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Ahora es Margrethe Vestager, la que compite con Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del gobierno en funciones, la que toma la palabra y lo hace en una entrevista con el Financial Times. Dice la ex de competencia que está comprometida a que la institución que aspira a liderar pueda asumir más riesgos en el Banco Europeo de Inversiones si se convierte en su presidenta, argumentando sobre todo que el enfoque conservador que ha tenido hasta ahora este prestamista va a ser insuficiente para dos asuntos, los clave ahora mismo en la Unión Europea: transición verde, la transición energética y de movilidad, y además la reconstrucción de Ucrania, los fondos en el marco plurianual a 2027 para seguir financiando el envite de la guerra y sobre todo cómo va a ser el país tras el conflicto bélico. Vestager lo que dice es que hay que acelerar la financiación para reconstruir Ucrania, incluso ahora que la guerra sigue en su curso
y que esto, dice, es una de las prioridades europeas. Se está buscando un mandato por parte de la danesa en la dirección del banco para que sea más rápido y para hacerlo, sobre todo, más relevante. La intervención de Vestager se produce también cuando las capitales debaten a día de hoy intensamente cómo financiar la reconstrucción de Ucrania y, sobre todo, la escala del capital requerido, incluso cuando la guerra continúa. El Banco Europeo de Inversiones tiene un balance de unos 544.000 millones de euros, un poder crediticio apreciado por los Estados miembros de la Unión, pero reputación de ser cauteloso a la hora de dispersar los fondos más allá de la financiación que pudieran necesitar los países miembros. Ninguno de los préstamos del banco ha sido amortizado durante los primeros 50 años de existencia de la entidad, dado que se espera que Europa también asuma en la reconstrucción de Ucrania una gran proporción de la factura total, unos 411.000 millones de dólares estaría la factura total, según las previsiones del Banco Mundial. Muchos esperan que a día de hoy el Banco Europeo de Inversiones y otros prestamistas multilaterales sigan asumiendo grandes compromisos y riesgos, tanto para apuntalar como para alentar las inversiones privadas en Ucrania. Hace meses hablábamos de dinero y de la taxonomía verde, la que ahora dice que la nuclear también es una energía limpia, y Francia toma el paso, presiona. Presiona porque desde París y también Bruselas, en voz del comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, dicen que el Banco Europeo de Inversiones, el que quiere dirigir Vestager en competencia con Calviño, debería apoyar las políticas públicas clave de la Unión Europea y, por lo tanto, financiar el despliegue de la energía rosa, de la energía nuclear, en el centro de muchos debates europeos, sobre todo por las reticencias y el apoyo a las renovables que pueda haber por el sur de Europa. Es relevante, dice, establecer objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reformar el mercado eléctrico comunitario y la taxonomía verde. En términos generales, desarrollar una industria europea con bajas emisiones de carbono. Sin embargo, su desarrollo requiere una financiación sustancial que el Banco Europeo de Inversiones sí que podría proporcionar y poner sobre la mesa. En julio ya fue el ministro de Economía galo, Bruno Le Maire, el que dijo que él también estaba a favor de que se financiara la energía nuclear. Todos ellos son franceses. Nada en los estatutos impide financiar esta tecnología o esta infraestructura, aunque los Estados miembros, los accionistas efectivos del banco, tendrían que llegar a un consenso que a día de hoy no parece que pueda estar sobre la mesa. Si bien Francia es un firme partidario de esta energía rosa, lo decíamos, Alemania, por ejemplo, junto al sur de Europa, ya ha puesto sobre la mesa el cierre en favor de políticas energéticamente favorables desde el punto de vista renovable, el cierre de las plantas de energía nuclear. Antes de seguir mirando lo que sucede en la empresa y en la economía europea, hacemos un alto en el camino. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020 que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado o Market Timing. Vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, tu profesor, durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto. Declaraciones en el seno de la Unión Europea las que preocupan por el acercamiento de Armenia a la OTAN y también sobre la guerra de Ucrania. El secretario general Jens Stoltenberg ha hablado en las instituciones comunitarias esta mañana sobre el asunto y también sobre el conflicto de Rusia. The Ukrainians decided to launch the offensive because they are going to liberate the land. And they are making progress. Not perhaps as much as we hoped for, but they are gaining ground gradually. Some 100 meters per day. Meaning that when the Ukrainians are gaining ground, the Russians are losing ground.
And we have to remember the starting point. The starting point is that the Russian army used to be the second strongest in the world. And now the Russian army is the second strongest in Ukraine. Dice Stoltenberg que Ucrania está haciendo progreso con la contraofensiva, pero no el que sería deseable. También está ganando varios cientos de metros al día, según el noruego. Una jornada en la que Stoltenberg ha seguido hablando, dice que no tienen información ahora sobre un posible ataque intencionado, como se especulaba a principios de semana de Rusia sobre Rumanía, aunque sí que asume que esto demuestra el riesgo de que haya nuevos incidentes. The Romanian authorities have confirmed and informed NATO about that debris from a potential possible drone have been found near the border with Ukraine. They informed NATO allies in a regular meeting yesterday about all their findings, and the investigation is going on, and it demonstrates the risk of incidents and accidents. We don't have any information indicating any intentional attack by Russia, and we are awaiting the outcome of the ongoing investigation. Y así, sobre el nuevo paquete de ayudas que prevé enviar Estados Unidos a Ucrania, se ha pronunciado hoy el Kremlin, y sobre todo por el asunto del uranio empobrecido. Dice Rusia que hará responsable de las consecuencias directamente a Washington. Marta Vilar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javi. Duras palabras de Rusia, del Kremlin a Estados Unidos. Ha sido su portavoz, Dmitry Peskov, el que ha dicho básicamente y ha calificado la decisión de Estados Unidos de enviar ese uranio empobrecido a Ucrania como una muy mala noticia, y ha dicho también que su uso ha tenido tristes consecuencias. Pero eso sí, parece que la decisión de Estados Unidos para Rusia no va a quedar impune. Dice Peskov que la responsabilidad de las consecuencias del uso de proyectiles de uranio empobrecido por parte de Ucrania va a recaer enteramente en Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, esto también abre la posibilidad de que comience a haber más tensión entre Rusia y Estados Unidos por el simple hecho del envío de estos, de este uranio empobrecido. Más cuestiones también que ha tratado hoy Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Dice, por ejemplo, que en la reunión del G20 que va a tener lugar en India este fin de semana, a la que no va a asistir Vladimir Putin, ya no es que no vaya a asistir de manera presencial, es que tampoco va a participar en la reunión de manera virtual. Dice que no tiene previsto un discurso Vladimir Putin en vídeo para los participantes del G20 y que va a ser Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, el que va a dirigir enteramente todo el trabajo de la reunión. Además, también desde Rusia han hablado de la decisión de Estados Unidos de enviar fondos confiscados a los empresarios sancionados para apoyar a combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dice que es una decisión ilegal, que considera a Rusia como ilegal. Y bueno, también ha hablado de otras cuestiones. Peskov ha dicho que, ha calificado de tonterías jurídicas los intentos de Estados Unidos de encontrar justificaciones para enviar esos fondos confiscados a empresarios sancionados para apoyar a Ucrania. Y también ha hablado, por cierto, de Armenia. Dice que la realización de ejercicios militares entre Armenia y Estados Unidos no contribuye a la estabilización de la situación de la región. Gracias, Marta. Pues pendientes de las palabras que vaya pronunciando Rusia y la respuesta que pueda dar Estados Unidos a lo largo de la jornada. Aunque mientras tanto, y volviendo a mirar Europa, en Italia el gobierno de Giorgia Meloni se enfrenta a cifras presupuestarias que poco a poco van empeorando de manera drástica, lo que añade presión a sus opciones sobre cómo reforzar las finanzas de este país. Un déficit mucho mayor en 2023 es lo que se espera, cercano al 5% de la producción, medido sobre una base subyacente sin factores excepcionables como la revisiones contables. Dicen desde Bloomberg que es inevitable ahora, dado el debilitado crecimiento económico de Italia y las promesas electorales que incluyen recortes presupuestarios y con esto bajada de los ingresos por parte de la administración pública. El objetivo anterior era del 4,5, estaba medio punto porcentual por debajo. Un crecimiento menor de lo esperado, el coste de algunas promesas electorales que van a afectar a un pronóstico de déficit para el próximo año que podría ampliarse a cerca del 4 desde la proyección actual. El diferencial entre los rendimientos de los bonos gubernamentales y los italianos, la prima de riesgo, aumenta, ya están los 174 puntos básicos, con un déficit que agrega presión sobre el gobierno para que siga pudiendo vender participaciones de empresas estatales con el objetivo de impulsar las finanzas. Ya se considera la colocación de Monte dei Paschi y otros activos como las energéticas Eni, aunque de esto todavía no se ha hablado de manera clara. Una manera que permitiría a la coalición de derechas que gobierna el país vecino que financie nuevos gastos sin aumentar la gigantesca deuda del país.
Y ahora parece que es una marcha atrás. La Comisión Europea y el Reino Unido han alcanzado en las últimas horas un acuerdo sobre la participación de Londres en Horizonte Europa, el programa de investigación e innovación de la Unión, y Copernicus, el europeo de observación de la Tierra, líder en el mundo. En concreto, permitirá a las dos partes profundizar en su relación de investigación, de innovación o de espacio, reuniendo a las comunidades en este ámbito. Un acuerdo político que debe ser todavía aprobado por el Consejo antes de ser adoptado formalmente en el Comité Especializado Unión Europea-Reino Unido sobre programas participantes en el bloque comunitario. Un pacto que está en línea con aquel de Windsor sobre comercio y cooperación logrado a principios de año y que allanó las relaciones entre ambas potencias tras la salida de Londres del bloque comunitario. En virtud de este pacto, el de hoy, el Reino Unido deberá contribuir financieramente al presupuesto europeo y, sujeto a las salvaguardas del Acuerdo de Comercio y Cooperación, se precisa que pueda contribuir con casi 2.600 millones de euros. Confirmación también sobre la mesa del viceministro ruso de Exteriores, quien hace unos minutos decía que el despliegue de armas tácticas a Bielorrusia, las nucleares, va según el plan previsto. Previamente señalaba que Moscú no tiene previsto revelar cuántas va a colocar en el país vecino, el que dirige Alexander Lukashenko. En mayo, el ministro de Defensa y su homólogo bielorruso ya firmaron un pacto que allanó el camino para este despliegue de nucleares no estratégicas de Moscú en territorio de la ex República Soviética. Se mueve terreno también en Eurasia, donde el primer ministro armenio acaba de confirmar que Azerbaiyán está concentrando tropas en la frontera con su país y añadiendo que las tensiones siguen aumentando entre los dos países. Durante la semana pasada, la situación político-militar de la región se deterioró de manera significativa porque Azerbaiyán había estado acumulando tropas, según Armenia, a lo largo de la línea de contacto entre el Nagorno-Karabaj y la frontera entre Armenia y Azerbaiyán directa, según se informa desde Ereván, en una noticia que llega justo después de conocerse que tanto su país como Estados Unidos van a realizar entre el próximo 11 y 20 de septiembre varios ejercicios militares conjuntos. Así, mirando a los mercados, los gestores de activos, fondos de pensiones y corredores de bolsa de toda Europa han intensificado su oposición a los planes comunitarios de sacar billones de euros de derivados fuera de Londres, advirtiendo de que la medida podría perjudicar a las empresas y a los inversores europeos. 11 asociaciones comerciales que representan tanto a inversores institucionales como grandes bancos y corredores que manejan operaciones con derivados recomiendan encarecidamente, y citamos literal, a los responsables de las políticas que abandonen la controvertida propuesta para impulsar una cantidad mínima de derivados en euros a través de las llamadas cuentas activas mantenidas en cámaras de compensación con sede en la Unión Europea. La gran mayoría del negocio global de derivados en euros se maneja en la Cámara de Compensación de Londres, aunque algunos políticos siguen descontentos a día de hoy porque se concentre el poder fuera de la supervisión directa de los reguladores. A día de hoy este mercado gestiona unos 136 billones de euros en posiciones, más del 90% del mercado global. En el Parlamento de Finlandia está hoy la noticia por la cuestión de confianza que se le abre al gobierno de aquel país después de que los partidos de la oposición hayan decidido poner a prueba el ejecutivo del primer ministro, Petteri Orpo, y a dos de sus ministros clave por un escándalo de racismo que ha envuelto al gabinete durante los últimos meses. Los socialdemócratas de la oposición han propuesto concretamente una votación en contra de todo el gabinete, según un comunicado enviado por correo electrónico en las últimas horas, y si el gobierno fracasa en la votación podría verse obligado a dimitir, aunque no desencadenaría automáticamente unas elecciones anticipadas. Al mismo tiempo, el Partido Verde sí que confirma que va a proponer medir la confianza sobre el ministro de Finanzas, mientras que la Alianza de Izquierda ha presentado una moción para votar contra el ministro de Economía, ambos del partido finlandés. La destitución de cualquiera de los titulares de estas dos carteras económicas sería un duro golpe para el grupo anti-inmigración y podría correr el riesgo de que abandone todo el gabinete, que luego perdería su posible mayoría parlamentaria. Entre tanto, operaciones en el mercado con protagonista hoy en el Reino Unido. Shell se prepara también hoy para vender el fabricante de baterías solares Shonen, según el Handelsblatt, después de adquirirla en 2019 por unos 500 millones de euros. A día de hoy podría valer hasta 1.800 millones de euros, 3 o 4 veces más de la facturación de la empresa en el 23, estimada en 450 millones, según el informe interno de la compañía. De hecho, asume la firma, que los compradores potenciales tendrán la opción de presentar ofertas por el 51% de la empresa o por su totalidad.
Día de mercado con una renta variable que se recupera poco a poco. El IBEX 35 a esta hora de la mañana cotizando en los 9.350 puntos. Una breve pausa y a partir de media, con todo este foco puesto en las acciones, en los bonos y en el resto de mercados internacionales, vuelve Ponte en Acción con Eva Villanueva aquí en Negocios.